Hola, mi nombre es Carlos Caro Olivares, soy matrón. Primero quiero agradecer la oportunidad de esta entrevista y el interés por conocer un poquito mi trabajo y mi historia. Nací en Antofagasta el año 1982, estudié obstetricia en la Universidad de Antofagasta y me titulé el año 2006. No tengo muy claro el por qué estudié obstetricia. Recuerdo que 4 compañeros del colegio quedamos en la carrera y yo creo que eso facilitó un poco el inicio de este camino, ya que era una carrera netamente de mujeres, eran 40 mujeres, nosotros éramos 5 o 6 hombres los que entramos, y también elegir algo que te va a acompañar toda tu vida a los 18 años, yo me consideraba muy maduro aún. Así es que este camino fue de descubrimiento y de buscar un propósito, y lo encontré como en tercer año aproximadamente, cuando empecé a comprender el verdadero rol de la matrona y el matrón, cuando comenzamos con las prácticas clínicas y empecé a ver cuál era nuestra participación en los diferentes niveles de atención. Y es así como me fue gustando la carrera y decido terminarla, pero también recuerdo que había esta sensación de incertidumbre por el campo laboral. Recuerdo que con mis compañeros bromeábamos que estábamos estudiando cesantricia porque en realidad había muy poco trabajo para la matronería en general y más para nosotros siendo hombres. Yo sentía que era aún más difícil. Como les contaba, me titulé el año 2006 y comencé a trabajar en el Hospital Regional de Antofagasta un par de meses haciendo suplencia. Recuerdo que en el área de neonatología y también en el sector público, posibilidades de contrato en el corto plazo era casi imposible. Así es que acepté una propuesta de trabajar como visitador médico y ahí estuve 8 años. Si bien es cierto, al inicio me gustaba, pero en el camino me fui dando cuenta de que no era lo que yo quería hacer toda mi vida. No me veía trabajando como visitador médico a los 50 años. Entonces me proyectaba y no, esto no era lo mío. Tenía que salir de ahí y empecé a ver la posibilidad de cómo reinsertarme nuevamente en la parte de matronería. Bueno, yo soy un convencido de que las cosas pasan por algo. Recuerdo que en el año 2014 fue clave porque me despidieron en septiembre del 2014, recuerdo que el 11 de septiembre. Eh, y eso en ningún momento me puso como muy triste ni me causó frustración por el hecho de haber quedado cesante. Todo lo contrario, mi cabeza inmediatamente lo ve como una oportunidad para poder volver a las canchas matroniles. Todo esto que ya venía pensando un tiempo atrás, de que no estaba conforme con lo que estaba haciendo en ese momento en la visita médica, que no era lo que yo quería para mi vida. Entonces resulta esto súper bien, pues me terminan despidiendo en septiembre, mi hija nace en noviembre de ese mismo año. Lo converso con mi señora y aceptamos juntos este desafío de partir de cero, porque yo sabía que si volvía a las canchas matroniles en el sector público tenía que ir a la lista de espera de los suplentes que pudiesen existir en ese momento. Así es que fue mi primera salida de la zona de confort, de no tener nada yo dominando, sino que me sometía a lo que pudiese pasar en ese momento. Así que en diciembre fui a hablar con una colega para poder solicitar una estadía. Recuerdo que en neonatología, porque fue el área en la que ya había trabajado el año 2006, o sea, tampoco manejaba mucho esa área, pero era un terreno que entre comillas conocía. Y recuerdo que ese mismo día una colega con la que estudiamos en la universidad, que era jefa como del sector de hospitalización, me dice que necesito urgente una matrona o un matrón para alto riesgo obstétrico. Y acepté el desafío. eh, Fui a orientarme, recuerdo que un día, y al día siguiente ya partí con la suplencia. Y eso marcó un antes y un después en lo que ahora estoy haciendo, porque me llevó a poder reencontrarme con mi trabajo en acompañar a mujeres, y a mujeres que estaban gestando, a mujeres que a lo mejor estaban eh, con alguna vulnerabilidad en esas salas
de alto riesgo obstétrico, donde estaban hospitalizadas, en donde a lo mejor estaban en la mayoría con alguna patología. Y ahí fui entendiendo de que era lo que yo quería hacer en el resto de mi vida, acompañar a mujeres gestantes. Pero tampoco quedé 100% tranquilo con eso. Cuando tenía la oportunidad de llevar a mujeres que, por ejemplo, empezaban con un trabajo parto a la sala de parto, me empecé a quedar en algunos momentos ahí un rato a mirar nuevamente cómo era el sistema que había dejado cuando era alumno y cómo se manejaba este pabellón de maternidad, y sentí que eso era realmente lo que yo quería. Estar ahí, estar acompañando en momentos del nacimiento, acompañando a mujeres en una cesárea. El sistema de pabellón, el sistema de urgencia es el que me llamó la atención, y finalmente me llevó a hablar con la otra colega que era jefa del pabellón de maternidad, y me puse a disposición ahí para ser suplente. Creo que era el número 4 o 5 en ese momento, en la lista de espera de los suplentes, y fui a ponerme a disposición, como les decía, a este pabellón de maternidad del Hospital de Antofagasta. Y ahí comenzó este gran camino del que no me arrepiento por nada del mundo. Y así estuve 2 años trabajando en el Hospital de Antofagasta. En el año 2016 recuerdo que vinimos al sur con mi señora de vacaciones, y nace esta idea súper en pañales de venirnos al sur a vivir, y fue tomando fuerza esta idea una vez que llegamos a Antofagasta. Comencé a buscar trabajo, y así como nace esta posibilidad de poder venir a trabajar aquí en Ancud. Los primeros meses estuve solo, recuerdo como 5 meses, mi señora y mi hija en Antofagasta. Desarmamos todo, volvimos a salir de nuestra zona de confort para poder venirnos. Fue difícil al inicio, venirnos a una ciudad totalmente distinta. Yo, siendo antofagastino, no tenía ni siquiera idea cómo prender un poco de leña para poder abrigarme. Así que fue al inicio un poco difícil en ese sentido, el hecho de alejarme. Y después también fue difícil cuando mi señora y mi hija se vinieron a los 5 meses aproximadamente después. Pero ahora todo ese sacrificio valió la pena. Yo llegué al hospital de Ancud a trabajar, y aquí me pasó algo súper curioso y fuerte también, se puede decir, porque llegué donde recuerdo que lo primero que me sientan a ver es un manual de atención personalizada del parto. Era lo primero que tenía que leer y estudiar. Y empiezo a leer, y era la forma en la que aquí se atendían partos. Y era una forma totalmente distinta en la que fui formado y en la que trabajé en el último tiempo. Todo era como el trabajo, todo era como en armonía cuando había un trabajo parto. Todos como que entraban en sintonía, entonces yo no podía intervenir algo de lo que venían trabajando mucho tiempo mis colegas. Mis colegas aquí en el Hospital de Ancud partieron el año 2004 a incorporar metodología no farmacológica para el alivio del dolor en el trabajo parto, y parte como por una necesidad, porque aquí en ese tiempo no había anestesista, entonces tenían que ofrecerle a las usuarias alguna alternativa para el manejo del dolor, y por lo tanto comenzaron a hacer cursos de masaje, de reiki, de aromaterapia, etc. Y ya finalmente en el 2008, cuando salen estas recomendaciones del Ministerio de Salud a través del programa de Chile Crece, el hospital las toma inmediatamente. ¿Sí? Este manual comienza a funcionar, este modelo, a partir del 2008, porque el 2008 se inaugura esta tina de hidromasaje. Así es que comenzaron a hacer un trabajo muy minucioso y muy enérgico, encuentro yo, con mucha fuerza por parte de las colegas que aquí trabajaban en ese momento y que siguen aún trabajando. Y en este proceso de incorporar gente en el hospital, empezamos a llegar gente de otros lugares en donde la mayoría trabajamos interviniendo. Por lo tanto, para nosotros fue algo muy enriquecedor volver a aprender, a reaprender esta nueva forma de poder atender los partos. Y más allá de la atención de parto, que a nosotros en la universidad te enseñan
a gobernar el trabajo de parto, nosotros nunca tenemos que gobernar nada si esto es de la mujer y el recién nacido. Entonces de ahí, entendiendo eso, uno comienza a acompañar y a volverse guardián y a proteger a esta triada, madre, papá e hijo. Entonces me fui encantando con esta forma de trabajar. Recuerdo que aquí en este hospital, en un parto, fue la primera vez que se me ponía la piel de gallina, sin mentir. Y es la primera vez que siento esa frase como cliché que a veces se usa mucho, que el ambiente estaba lleno de oxitocina. Es verdad. Yo me acuerdo que primera vez que siento que un parto me provoca una emoción, porque uno cae mucho en atender a una paciente más, un parto más, un bebé más, pero cuando empezamos a comprender de que para esa mujer y que para ese papá y que para ese recién nacido es una experiencia única y quizás la única que viven en su vida, y que es tan importante y que se preparan tanto para ese momento, que nosotros tenemos que valorarlo de la misma forma, ya no tomarlo como uno más, sino que darle el valor que realmente significa acompañar un parto y un nacimiento. Y fue así en este camino del respeto hacia la mujer, hacia su proceso fisiológico, de ser guardianes de esta triada, como les contaba, que también me llevó a experimentar de alguna manera una especie de crisis, por llamarlo así, porque comencé a cuestionarme de la forma en la que había trabajado hasta que llegué aquí a Ancud, y pensaba mucho en todo el daño que había causado anteriormente, en todo lo violento que fui con esas mujeres a las que supuestamente acompañé de sus partos. Comencé a sentir mucha culpa, pero también después en la marcha comencé a entender que la culpa no era mía, era de la manera en que fui formado en la universidad, en la manera en la que cómo se trabajaba en el lugar donde trabajé antes de llegar acá. Y es fuerte, porque finalmente violentamos a las mujeres. Y hay que decirlo, o sea, en los lugares que se sigue trabajando, interviniendo procesos fisiológicos, estamos violentando a las mujeres, en donde hacemos tactos indiscriminadamente, en donde tenemos a las mujeres inmóviles, donde le rompemos bolsas, membranas sin ni siquiera decirle, donde le ponemos oxitocina y todavía le decimos que le vamos a ayudar. Eso es violentar a una mujer, y eso yo creo que hay que decirlo. Y si lo hicimos, como me pasó a mí, no es malo reconocerlo y hacer un proceso de sanación respecto a eso. Y yo creo que fue lo que me llevó a volverme activista, y es lo que estamos hoy día haciendo, volverme activista y defensor de las mujeres y sus procesos de parto, de nacimiento, de sus puerperios, de las lactancias y de la crianza, porque considero que todo va de la mano, desde, si nos vamos más atrás, desde que somos niños, porque también cómo influye la infancia en nuestros procesos de la vida adulta y de ahí en adelante, en conocer o no, o cómo conocemos en qué escenario conocemos a nuestra pareja, después la gestación, el parto, el nacimiento, el puerperio, la lactancia, crianza, y todo esto es un círculo que si no se detiene en algún momento, esto que va dando vuelta y que va girando con carencias emocionales y con carencias de muchas cosas, y no se detiene, esto va a seguir. Entonces nosotros tenemos que volvernos facilitadores de procesos en los que podamos acompañar, facilitarle a las mujeres la compañía que finalmente nosotros entregamos, esta compañía actualizada, profesionalizada, teniendo las últimas evidencias científicas, no sé, en atención de parto, en lactancia, etc. Así es que nuestra labor ahí es fundamental. En este mismo camino del respeto y de poder hacer algo para poder reivindicarme con lo que había hecho anteriormente, fue como nos pusimos de acuerdo con una colega para poder crear Chiloé Vertical como centro de maternidad y paternidad consciente,
y es así como empezamos a realizar talleres de preparación al parto, al nacimiento, y con muy buenos resultados, y pudimos también generar un espacio que quizás no se da mucho, pero es que a muchas parejas las empezamos a preparar para el parto, el nacimiento, las acompañábamos en el parto y el nacimiento, y finalmente nos juntábamos incluso en una reunión después del parto para ver la lactancia y ver la experiencia de parto que habían tenido. Así que empezamos a tener muy buena aceptación por parte de la población, y quisimos también ir un poco más allá, y a partir de enero de este año, como una forma de poder también llevar el mensaje del respeto al nacimiento, comenzamos a hacer capacitaciones para profesionales. En enero de este año las comenzamos a hacer de manera presencial, pero ya sabemos que por la pandemia todo se detuvo, y también las mantuvimos de manera virtual, y también nos ha ido muy bien. Y creemos que volviéndose uno activista, generando espacios para poder crear una capacitación, por ejemplo, o creando estos espacios donde los profesionales nos juntemos y podamos conversar de la manera en que estamos trabajando o cómo lo están haciendo en nuestros lugares de trabajo, es súper necesario ser escuchado, es súper necesario compartir experiencias profesionales. Yo creo que este espacio hay que seguir generándolos, porque como profesional nos sirve para poder aprender de la experiencia de otros colegas. Chiloé Vertical este año cumple 3 años, y lo componen Pía Armijo, que es una colega que trabaja acá en el Hospital de Ancud, Catalina Carrasco, una colega que trabajó con el hospital y ahora vive en Concepción, y yo, Carlos Caro, que ya les conté la historia de cómo llegué acá. Me gustaría comentarles también que estamos en constantes capacitaciones. En esta oportunidad, personalmente, estoy transitando una formación de crianza consciente y educación emocional, y una formación para ser facilitador de Círculo de Hombres Evolucionantes, que es un nuevo proyecto que tenemos como Chiloé Vertical, de hacerlo de manera virtual, estos círculos de hombres padres, para crear también espacio para la parte masculina, para tener un espacio donde poder compartir experiencias, de poder apoyarnos, conectarnos con esta energía masculina. Estos espacios no son muchos a nivel mundial, así que creemos que podemos también generar un aporte desde ahí. Tenemos varios inscritos ya para este primer encuentro, que lo vamos a partir el próximo miércoles 19 de agosto. Y también creemos que estamos haciendo nuestro aporte para poder crear conciencia en muchos profesionales. Es así como a partir de enero de este año comenzamos como haciendo capacitaciones para profesionales. Lo hicimos de manera presencial también iniciando el año, pero bueno, por la pandemia también tuvimos que reinventarnos y seguir con los proyectos que teníamos de manera virtual, también con muy buenos resultados, con muy buena adherencia, y estamos contentos por lo que estamos haciendo con Chiloé Vertical. Ya para ir terminando la entrevista, nuevamente quiero agradecerles por la consideración que tuvieron con nosotros, por el espacio que nos están dando para contarles mi historia, para contarle nuestra historia como Chiloé Vertical, y cómo desde el sur de Chile estamos haciendo nuestro aporte al respeto, nuestro aporte a proteger a las mujeres y a sus familias. Y creemos que la palabra clave es crear conciencia. Tenemos que crear profesionales conscientes, padres conscientes, y tener también crianzas conscientes con nuestros hijos. Estamos convencidos que, como dice Michel Oden, no solo basta la forma de nacer para poder cambiar el mundo, sino que nosotros le agregamos que también hace falta cambiar la forma en la que estamos criando. Así es que desde ahí, esa es la base para poder generar cambio y generar en un futuro una mejor sociedad en la que van a disfrutar finalmente nuestros hijos. Así que totalmente agradecido. Síganos por nuestras redes sociales. Somos Chiloé Vertical. Y muchísimas gracias. Nos volveremos seguramente a encontrar en alguna otra oportunidad. Adiós.